¿Quieres conocer una hora de datos curiosos? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. En el año 2018, una empresa japonesa lanzó el Gatebox, un asistente holográfico con forma de chica anime. Habla, manda mensajes y hasta te da los buenos días. Aunque parece sacado de una película futurista, ya se vende en Tokio por más de $1,500. El Slinky, ese juguete en espiral que baja escaleras, nació en 1943 cuando un ingeniero naval derribó accidentalmente un resorte de su mesa. Verlo rebotar le dio la idea de crear un juguete que hasta hoy sigue hipnotizando a niños y adultos. El perro Tuna, con su mandíbula torcida y sonrisa única, fue rescatado de un refugio en California y se convirtió en sensación de Instagram. Su peculiar cara le abrió puertas en comerciales y hasta en un libro ilustrado. Su lema, ser raro, es mi superpoder. En 1937, un técnico de DuPont llamado Wallace Carothers buscaba una seda sintética cuando creó por accidente el nylon. Lo increíble es que su invención impulsó la moda femenina y hasta los paracaídas de la Segunda Guerra Mundial. El rapero Kanye West una vez declaró que consideraba postularse para presidente de Estados Unidos y lo hizo en 2020. Su campaña, llena de discursos caóticos y lágrimas, no ganó votos, pero sí generó uno de los episodios más insólitos de la política moderna. En 1957, Mikhail Kalashnikov inventó la AK-47 tras observar las fallas del armamento soviético en la guerra. Aunque su intención era proteger a su país, su creación se convirtió en el arma más usada del planeta, un invento con consecuencias que superaron su propósito. En Vietnam, existe una bebida llamada Snake Wine, hecha con serpientes venenosas sumergidas en alcohol de arroz. Se dice que aumenta la fuerza y la virilidad. Lo cierto es que su sabor es tan potente que pocos se atreven a probar más de un sorbo. El Segway, presentado en 2001 por Dean Kamen, fue anunciado como el invento que cambiaría la movilidad urbana. Sin embargo, su diseño extraño y precio elevado lo convirtieron en un símbolo de fracasos tecnológicos, hasta que los repartidores y policías urbanos lo revivieron. El gato Nyan Cat, una simple animación de un felino pixelado volando por el espacio, se volvió viral en 2011. Su creador, Chris Torres, nunca imaginó que su video acumularía más de 200 millones de reproducciones y terminaría convertido en NFT. En el siglo XIX, el científico británico Humphrey Davy creó la lámpara de arco eléctrico para mineros, pero su brillo era tan fuerte que muchos la comparaban con traer un sol en la mano. Una visión que parecía ciencia ficción en 1809 y anticipó la iluminación moderna. El robot Aibo de Sony, lanzado en 1999, fue el primer perro robótico capaz de aprender trucos y reconocer voces. Lo más curioso es que los dueños formaron cementerios para ellos cuando dejaron de funcionar. La emoción humana traspasó la frontera del metal. En 2013, Google Glass prometía cambiar el mundo con gafas que proyectaban información en tiempo real. Sin embargo, la gente las rechazó por miedo a ser grabadas sin permiso. En apenas 2 años, el proyecto fue cancelado. Hoy, su fracaso es una lección sobre privacidad y tecnología invasiva. El mapache Pumpkin, rescatado en Bahamas en 2014, se volvió sensación en Instagram. Criado por una familia humana, aprendió a dormir en camas, comer en la mesa y hasta abrazar perros. Su mirada pícara lo convirtió en uno de los animales más queridos del internet tropical. En Islandia, hay un pan llamado rugbrauð, que se cocina enterrado cerca de fuentes termales. El calor volcánico lo hornea lentamente durante 24 horas. Su sabor dulce y denso proviene del vapor geotérmico, y su receta no ha cambiado desde el siglo XIX. En el siglo XVIII, Benjamin Franklin tenía la costumbre de bañarse desnudo, pero en aire frío.
Creía que las bañeras de aire fortalecían su salud y despejaban su mente. Lo curioso es que practicaba este ritual cada mañana frente a su ventana abierta, sin pudor alguno. En 2006, Sony lanzó el PlayStation Portable UMD Movie, una idea para ver películas en discos pequeños, pero nadie quiso comprar versiones en miniatura de filmes que ya existían en DVD. La idea murió rápidamente, pero hoy esas películas se venden como rarezas de colección. El gato Lil Bob, nacido con enanismo y sin dientes, conquistó Internet por su aspecto tierno y extraterrestre. Llegó a tener su propio documental y ayudó a recaudar más de $700,000 para refugios de animales. Su lema era simple: ser diferente es mi superpoder. En México existe una bebida ancestral llamada pulque, hecha de la fermentación del maguey. Lo increíble es que, durante siglos, se usó como alimento energético para los guerreros aztecas. Su textura espesa y sabor agrio la convirtieron en la cerveza prehispánica de los dioses. El emperador romano Nerón tenía la costumbre de asistir a ejecuciones mientras tocaba la lira. Algunos textos dicen que incluso se disfrazaba para mezclarse con el público y escuchar los gritos. Su excentricidad lo llevó a ser recordado como uno de los gobernantes más extraños de la historia. En 2017, el videojuego No Man's Sky prometió ofrecer un universo infinito para explorar. Sin embargo, su lanzamiento fue un desastre: errores técnicos, mundos vacíos y promesas rotas. Tras años de actualizaciones, los creadores lograron redimirse, convirtiéndolo en un símbolo de perseverancia digital. Uno de los gadgets más fallidos de la historia fue el Segway, presentado en 2001 como la revolución del transporte. Pesado, costoso y difícil de usar, terminó siendo usado solo por policías turísticos. Incluso su creador murió al caer por un acantilado mientras conducía uno. El perro Chimps, famoso por su cara redonda y su amor por las hamburguesas, se convirtió en el meme más querido de Internet. Su nombre real era Boltze, y tras su fallecimiento en 2023, miles de usuarios rindieron homenaje con mensajes que decían: Chimps nunca muere, evoluciona. El durian, conocido como el rey de las frutas, tiene un olor tan fuerte que está prohibido en hoteles y trenes del sudeste asiático. Su sabor mezcla crema, cebolla y almendra, y aunque muchos lo odian, otros pagan hasta $100 por probarlo. En el siglo XIX, Nikola Tesla aseguraba dormir solo 2 horas al día y hablar con palomas que visitaban su ventana. Incluso afirmó estar enamorado de una de ellas, a la que describía como una luz pura. Su genialidad siempre caminó de la mano con la rareza. El lanzamiento de Cyberpunk 2077 en 2020 fue uno de los mayores desastres tecnológicos de la industria del videojuego. Lleno de bugs, personajes que flotaban y autos que explotaban sin razón, se volvió un meme instantáneo. Aún así, su estética futurista sigue siendo un referente visual. En 1989, la empresa Apple lanzó el Macintosh portable, una computadora portátil que pesaba más de 7 kilos. Su batería duraba solo 2 horas y su precio era absurdo. Lo que debía ser el futuro se convirtió en uno de los mayores tropiezos tecnológicos de la marca. Entre los animales más curiosos de Internet está el zorro Juniper, famoso por sus videos mordiendo todo lo que brilla. Vive con otros animales rescatados y sus dueños aseguran que su obsesión con los zapatos supera cualquier cosa. Juniper demostró que el caos también puede ser adorable. En Perú, el cuy no solo es mascota, también es plato tradicional, pero lo insólito es que algunos chefs de Lima han empezado a servirlo en hamburguesas gourmet. Los turistas lo prueban entre asombro y nervios, sin saber si acariciarlo o darle un mordisco. La reina Isabel I de Inglaterra tenía una obsesión con los dulces hasta tal punto que sus dientes se volvieron negros. En su época, eso se convirtió en moda entre la nobleza. Las mujeres se pintaban los dientes para imitarla,
creyendo que el color oscuro era símbolo de riqueza. El videojuego Pokémon Go, lanzado en 2016, cambió la forma de jugar al llevar a los usuarios al mundo real. Sin embargo, también causó más de 1000 accidentes reportados por personas que caminaban sin mirar. El fenómeno demostró que la realidad aumentada puede ser tan peligrosa como divertida. En 2012, el invento Juicero, una máquina para exprimir jugos inteligente, fue promocionado por Silicon Valley como el futuro de la salud. Pero los usuarios descubrieron que podían exprimir las bolsas de jugo con las manos. La empresa cerró tras perder $120 millones. El erizo Sonic casi se llamaba Mr. Needlemouse en sus primeros bocetos de 1990. Además, iba a tener una novia humana llamada Madonna. Sega cambió la idea justo a tiempo, y el personaje azul terminó convirtiéndose en una de las leyendas más veloces del gaming. El hongo Cordyceps, famoso por inspirar la serie The Last of Us, existe realmente. Controla la mente de insectos, obligándolos a subir a un punto alto antes de matarlos y liberar esporas. En la vida real, es usado en medicina china para mejorar la energía y la resistencia. El emperador Rodolfo II de Habsburgo, en el siglo XVI, coleccionaba animales exóticos y objetos mágicos. Tenía un gabinete lleno de cráneos, autómatas y hasta piedras que decía que hablaban. Su palacio era mitad museo científico, mitad santuario de la locura. En 2010, Microsoft lanzó el King One, un celular diseñado para jóvenes que apenas duró 48 días en el mercado. Ni siquiera alcanzó a distribuirse mundialmente antes de ser retirado. Fue una de las pérdidas más rápidas y vergonzosas de la historia de la compañía. El cerdito Esther, criado por error como un mini pig, creció hasta pesar 300 kilos. Sus dueños la amaban tanto que cambiaron su vida, abrieron un santuario animal y escribieron un libro. Esther demostró que incluso una confusión puede convertirse en una historia de amor gigante. En Tailandia, existe un té azul llamado Anchan, hecho con flores de guisante de mariposa. Cambia de color si le agregas limón, volviéndose violeta. Además, es rico en antioxidantes y se cree que mejora la memoria. Una bebida mágica digna de un experimento alquímico. En 1993, el creador de Doom, John Carmack, escondió una sala secreta en el juego con su propia cabeza en una lanza. Los fans tardaron meses en descubrirlo, y cuando lo hicieron, el hallazgo se volvió parte de la mitología del gaming. El hoverboard de 2015 prometía hacernos flotar sobre las calles. En lugar de eso, miles de unidades explotaron por fallas en la batería. Las aerolíneas prohibieron su transporte y el sueño futurista se convirtió en un símbolo de los peligros del hype tecnológico. En 2018, el gato Maru de Japón entró al Guinness World Records por ser el felino más visto en YouTube. Su talento, meterse en cajas de cualquier tamaño, incluso imposibles. Cada salto fallido era pura comedia natural. El ingrediente azafrán, usado desde hace más de 3000 años, vale más que el oro. Se necesitan 150 flores para obtener un solo gramo. Los antiguos persas lo usaban como perfume y afrodisíaco, y hoy sigue siendo la especia más cara del mundo. El filósofo Immanuel Kant tenía una rutina tan exacta que los vecinos ajustaban sus relojes cuando lo veían salir a caminar. Caminaba a la misma hora, por la misma ruta, sin excepción. Decían que solo una vez se atrasó, el día que leyó Emilio de Rousseau. El videojuego GTA San Andreas tiene un mito urbano sobre un Bigfoot escondido en sus montañas. Aunque nunca existió en el código original, la leyenda fue tan popular que Rockstar lo agregó oficialmente años después como guiño a los fans. El Samsung Galaxy Note 7 pasó a la historia por explotar. En 2016, cientos de unidades se incendiaron por una falla en la batería.
la empresa tuvo que retirar millones de teléfonos y hasta prohibieron su uso en aviones. Un ejemplo de cómo la innovación puede volar, literalmente. La cabra Gary, de una granja australiana, se volvió viral al cantar junto a su dueño. Su balido sonaba como un grito humano y terminó apareciendo en programas de televisión. Incluso lanzaron una canción con su voz, titulada Goat Remix. El ingrediente carbón activado empezó como tratamiento médico, pero en 2017 se convirtió en tendencia en helados negros y bebidas detox. Aunque luce gótico y elegante, los expertos advierten que también puede bloquear vitaminas. Lo bonito no siempre es saludable. El emperador Qin Shi Huang, el mismo que mandó construir el ejército de terracota, buscó durante años el elixir de la inmortalidad. Terminó muriendo en 210 a.C. por beber una pócima de mercurio. La ironía, su obsesión por vivir para siempre le quitó la vida. En 1998, el mundo se volvió loco por un peluche que hablaba, el Furby. Sus ojos se movían, aprendía palabras y reaccionaba a la voz humana. El Pentágono incluso los prohibió en sus oficinas, temiendo que pudieran grabar conversaciones secretas. Todo por un juguete de aspecto inocente. Entre las criaturas más fascinantes del planeta está el tardígrado, también llamado oso de agua. Puede sobrevivir a temperaturas extremas, radiación, deshidratación e incluso al vacío del espacio. En 2007, algunos fueron enviados al espacio y regresaron vivos. La verdadera definición de inmortalidad microscópica. En 2017, una pizzería de Nueva York batió un récord sirviendo la pizza más cara del mundo, $2.700. Sus ingredientes incluían caviar ruso, hojuelas de oro de 24 quilates y queso Stilton inglés. El chef declaró que su intención no era alimentar, sino impresionar, y vaya que lo logró. Durante los premios Oscar de 2017, un error histórico cambió todo. Se anunció La La Land como ganadora a mejor película cuando en realidad era Moonlight. Los productores subieron al escenario, dieron discursos, hasta que alguien corrigió la confusión. El momento quedó grabado como uno de los más caóticos de Hollywood. En 1959, la marca Mattel lanzó Barbie, inspirada en una muñeca alemana para adultos llamada Bild Lily. Lo irónico es que su origen era una sátira para hombres, no un juguete infantil. Sin embargo, se convirtió en el ícono femenino más vendido del planeta. El camarón mantis posee una visión tan avanzada que detecta 12 colores primarios, mientras los humanos solo vemos 3. Además, golpea con una velocidad cercana a la de una bala, capaz de romper vidrios de acuario. Un verdadero superhéroe submarino con puños de acero natural. En 2018, en Filipinas, el chef Joey Prats rompió un récord al preparar el brownie más grande del mundo, de 3 toneladas. Se necesitaron más de 1.500 huevos y 800 kilos de azúcar. Lo mejor, fue donado a orfanatos locales, convirtiendo un exceso en un acto de dulzura literal. El dirigible Hindenburg, orgullo de la ingeniería alemana, explotó en 1937 al intentar aterrizar en Nueva Jersey. La causa, una simple chispa eléctrica. El desastre mató a 36 personas y acabó con la era de los zeppelines en un instante. Una tragedia causada por un error microscópico. En 1975, el juguete Pet Rock se volvió un fenómeno mundial. Eran literalmente piedras vendidas en cajas con agujeros y manual de cuidado. Su creador, Gary Dahl, se hizo millonario vendiendo más de 1 millón de mascotas que no comían ni dormían y tampoco hacían ruido. El axolote mexicano, apodado el monstruo del agua, tiene la asombrosa habilidad de regenerar sus extremidades, su médula espinal e incluso partes del cerebro. Es tan único que los científicos estudian su ADN para entender cómo podría aplicarse en medicina regenerativa. En 2005, en Bangkok,
se cocinó la ensalada más grande del mundo, con más de 20 toneladas de verduras. Participaron más de 800 cocineros y el evento duró 12 horas. La ensalada fue servida a miles de personas y registrada oficialmente por Guinness, un festín de proporciones bíblicas. El Concorde, aquel avión supersónico que cruzaba el Atlántico en menos de 3 horas, fue retirado en 2003. Un accidente en 2000 y sus altos costos terminaron con su era dorada. Lo curioso, si aún volara, podría ir de Londres a Nueva York más rápido que la mayoría de los jets modernos. El juguete Tamagotchi, lanzado en 1996, fue el primer animal virtual que dependía de ti para vivir. Millones de niños lloraron al ver morir a sus mascotas digitales. Hoy se considera uno de los primeros experimentos de apego emocional con una máquina. En el mundo natural, el pulpo mimético es capaz de imitar hasta 15 especies marinas distintas. Cambia de color, textura y forma para engañar a depredadores. Puede parecer una serpiente marina, un pez león o una medusa en cuestión de segundos. La evolución en modo camaleón extremo. En 2021, una cadena de restaurantes en Dubái sirvió el helado más caro del mundo, valuado en $817 por porción. Estaba hecho con azafrán iraní, trufas negras y oro comestible. Lo más loco, venía acompañado por una cuchara de plata grabada con tu nombre. En 1969, la NASA perdió una cinta que contenía la grabación original del alunizaje del Apolo 11. Años después se descubrió que fue borrada por accidente para reutilizar el material. El evento que marcó la historia humana, parcialmente eliminado por error humano. En 1983, el juguete Cabbage Patch Kids provocó auténticos disturbios en tiendas de Estados Unidos. Los padres se peleaban por conseguir una muñeca. Hubo empujones, gritos y vidrios rotos. Ese año, los juguetes no solo se agotaron, causaron caos social. La rana peluda de Camerún, también llamada rana Wolverine, puede romper sus propios huesos para sacar garras afiladas. Es un mecanismo de defensa tan brutal como efectivo. Literalmente se convierte en un arma viviente cuando se siente amenazada. En 2012, un chef italiano creó la lasaña más grande del mundo, de 5 toneladas. Usó más de 500 kilos de carne, 400 de queso y 350 litros de salsa bechamel. Tardaron 10 horas en montarla. Fue tan inmensa que tuvieron que cortarla con palas de jardinería. En 2011, durante la grabación del video Friday de Rebecca Black, los productores olvidaron ajustar el volumen del fondo musical. Por eso la canción suena extrañamente vacía. Ese error técnico ayudó a que se volviera viral por lo mala que parecía. El DeLorean DMC-12, protagonista de Volver al Futuro, fracasó en ventas debido a su peso y diseño defectuoso. Sin embargo, se volvió un ícono cultural. Hoy, solo existen unos pocos en funcionamiento, y cada uno vale más que un Ferrari clásico. En los 90, el yo-yo de Coca-Cola resurgió como fenómeno viral en Asia. La gente competía en plazas y se transmitían torneos en TV. Algunos modelos se vendieron a precios absurdos y hoy los coleccionistas pagan miles por uno de los originales de aluminio. El lagarto basilisco, también conocido como Jesucristo, puede correr sobre el agua gracias a la velocidad de sus patas. Sus movimientos son tan rápidos que crean burbujas que lo mantienen a flote. Un ejemplo vivo de cómo la naturaleza desafía la física. En 2017, un grupo de chefs argentinos rompió el récord de la milanesa más grande del mundo, de 3.6 metros de largo. Pesaba más de 800 kilos y tardaron 5 horas en cocinarla. El aroma se sentía a kilómetros y fue servida a más de 2.000 personas. En 2009, la aerolínea Qantas perdió un avión Boeing 747 en el sistema informático durante unas horas. No físicamente, sino en los registros.
La confusión generó caos en vuelos y reservas. Todo por un error de código que convirtió un gigante aéreo en un fantasma digital. En 1993, Beanie Babies conquistó el planeta. Estas pequeñas pelusas con nombres y fechas de nacimiento se convirtieron en inversión. Algunos se vendieron por más de $10,000. Hoy, siguen siendo un símbolo de cómo la nostalgia puede ser una mina de oro. El pez arquero, originario de Asia, tiene la habilidad de disparar chorros de agua con precisión milimétrica. Caza insectos que descansan sobre hojas, derribándolos como un francotirador natural. Puede acertar hasta a 2 metros de distancia. En 2016, en Japón, se preparó el sushi más caro del mundo, cubierto con diamantes y oro comestible. Su precio, $1,978 por pieza. El chef declaró que su intención era hacer arte que se come, aunque muchos lo vieron como el colmo del lujo innecesario. El batimóvil original de la serie de 1966 era en realidad un Lincoln Futura de 1955, rediseñado con pintura negra y aletas. Fue construido en solo 3 semanas. Décadas después, se vendió en subasta por $4.6 millones. Todo por un auto nacido del reciclaje. El Yo-Yo Duncan Butterfly, lanzado en 1958, fue el primer modelo con forma cóncava que permitía trucos complejos. Se volvió tan popular que incluso la NASA lo llevó al espacio en 1985 para ver cómo se comportaba en gravedad cero. Y sí, funcionó perfectamente. El camaleón de Madagascar no solo cambia de color, también brilla bajo luz ultravioleta. En la oscuridad, su piel emite tonos azulados y verdes como si fuera un neón viviente. Un espectáculo biológico que demuestra que la bioluminiscencia no es solo cosa del mar. Una fábrica en Suecia confundió 2 mezclas químicas y creó por accidente el chicle más picante del mundo. Su nivel de capsaicina era tan alto que causaba lágrimas y mareos. Pese al error, se convirtió en un éxito viral. La gente hacía retos para soportarlo. En 2008, el Segway de un solo asiento, llamado Puma, prometía revolucionar la movilidad urbana. Solo alcanzaba 15 kilómetros por hora y se caía al frenar. Nunca llegó al mercado. Hoy se conserva como símbolo de los inventos futuristas que murieron antes de nacer. En 2019, el pollo frito más grande del mundo fue cocinado en Louisville, Kentucky. Pesó 1.2 toneladas y requirió una freidora construida especialmente. El evento atrajo a miles de visitantes y demostró que, en gastronomía, el tamaño también cuenta. El pingüino emperador puede bucear a más de 500 metros sin respirar durante 20 minutos. Su sangre almacena oxígeno extra, permitiéndole cazar en la oscuridad del océano Antártico. Es, literalmente, un buzo natural con traje de gala incorporado. En 1978, Star Wars lanzó el juguete de Boba Fett con un cohete lanzable. Poco después fue retirado del mercado porque se consideró peligroso. Hoy, si tienes uno de los pocos modelos originales, podrías venderlo por más de $200,000. El camión futurista Terrafugia TFX, diseñado en 2013, prometía ser el primer autovolador comercial. A pesar del hype, los costos y regulaciones lo frenaron. Sin embargo, su tecnología inspiró a los actuales taxis aéreos. Lo imposible solo necesitaba tiempo. En 1979, un inventor estadounidense patentó un paraguas para zapatos. La idea era mantener los pies secos durante la lluvia y consistía en 2 mini toldos atados a cada zapato. Lo absurdo, solo funcionaban si caminabas despacio, porque el viento los arrancaba al primer paso firme. En África, los elefantes borrachos se han vuelto una leyenda viva. En ciertas temporadas, comen frutos fermentados del árbol marula y terminan tambaleando por la sabana. Aunque algunos científicos lo discuten,
Los lugareños juran haber visto manadas enteras celebrando como en una fiesta natural. En 2014, el chef Heston Blumenthal intentó crear un helado de bacalao y patatas en su restaurante The Fat Duck. El resultado fue un fracaso monumental. El olor era tan intenso que los clientes pedían cambiar de mesa. Desde entonces, el chef prometió no volver a confundir mar con postre. Durante su expedición al Ártico, en 1845, el explorador John Franklin llevó a bordo platos de porcelana, cubertería de plata y una biblioteca. Lo trágico fue que esos lujos pesaban tanto que retrasaron su avance y condenaron a toda la tripulación. Murieron rodeados de elegancia y de hielo. En el videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un jugador descubrió que si cocinas 999 manzanas seguidas, el juego te recompensa con una risa burlona del personaje del cocinero. Un easter egg tan absurdo que Nintendo jamás lo confirmó oficialmente. El científico japonés Masaru Emoto afirmó en 1999 que las emociones humanas podían alterar la forma de los cristales de agua. Para probarlo, hizo que las personas gritaran amor o odio frente a los vasos. Aunque su experimento fue desacreditado, muchos aún citan sus fotos como prueba de que la energía influye en la materia. En 2002, un inventor australiano registró la patente de un sostén que se convierte en máscara antigás. La idea era ofrecer protección en caso de ataques químicos. Cada copa tenía filtros y ganchos. Lo más loco, ganó el Ig Nobel Prize, el premio real a los inventos más ridículos del mundo. En Rusia, un oso llamado Stepan se hizo famoso por comportarse como un humano. Come sentado en la mesa, abraza a sus cuidadores y hasta posa para sesiones de fotos. Lo curioso, fue adoptado tras ser hallado huérfano y nunca mostró agresividad. Hoy tiene su propio canal de YouTube. En 2017, un restaurante en Londres lanzó una hamburguesa transparente, hecha con pan de gelatina y carne de soya translúcida. Su intención era parecer futurista. Sin embargo, el sabor era tan extraño que se volvió meme instantáneo. Un experimento que parecía del futuro, pero sabía al pasado. El aventurero noruego Thor Heyerdahl cruzó el Océano Pacífico en 1947 en una balsa de madera llamada Kon-Tiki. Quería probar que los antiguos podían navegar grandes distancias. Recorrió más de 8.000 kilómetros en 101 días, demostrando que la locura y la curiosidad a veces son la misma cosa. En Toy Story 3 hay un guiño oculto. En la guardería Sunnyside aparece una pintura con las nubes de la habitación de Andy, el protagonista original. Pixar lo incluyó como símbolo del final de la infancia. Un detalle que solo los más observadores detectaron entre lágrimas. Entre 1992 a 1996, la NASA hizo un experimento llamado Pollo en microgravedad para estudiar cómo se comportan los fluidos alimenticios en el espacio. El resultado fue tan caótico que llenaron toda la cabina con trozos de sopa flotante. Desde entonces, los astronautas comen en bolsas selladas, por si acaso. El inventor japonés Kenji Kawakami es famoso por crear objetos inútiles conocidos como chindogu. Entre ellos, un paraguas con huecos para cigarrillos, una corbata con bolsillo para sopa y un ventilador para fideos ramen. Lo curioso es que son reales y muchos se venden en museos de humor tecnológico. Los delfines son tan inteligentes que, en cautiverio, han aprendido a engañar a sus cuidadores. Algunos esconden basura, la entregan como limpieza y reciben peces como recompensa. Luego repiten la trampa. Literalmente, han inventado el concepto de corrupción marina. En 2010, el chef español Ferran Adrià intentó crear un cóctel sólido que se derritiera en la boca. Lo llamó espuma encapsulada. Parecía magia molecular, hasta que los comensales comenzaron a atragantarse con las burbujas.
un desastre de alta cocina que terminó en risas nerviosas y toses elegantes. El explorador británico Percy Fawcett desapareció en 1925 buscando la legendaria ciudad de Zeta en la selva del Amazonas. Nunca volvió, pero se cree que inspiró historias como Indiana Jones. Lo más curioso es que su brújula original fue hallada intacta 80 años después, en un museo de Brasil. En Jurassic Park, Steven Spielberg escondió un easter egg visual. Cuando el velociraptor entra a la cocina, su reflejo muestra al operador del traje. Fue un descuido, pero los fans lo convirtieron en un mito urbano. Hasta hoy, pocos notan el rostro humano dentro del monstruo. En 2016, científicos de la Universidad de Leicester probaron el experimento del pollo elástico. Sumergieron huesos en vinagre por semanas hasta que se volvieron flexibles como goma. Lo que parecía broma de laboratorio, en realidad enseñaba cómo los ácidos disuelven minerales óseos. Entre las patentes más absurdas figura la del protector para bigotes al beber sopa, registrada en 1879. Era una especie de tapa metálica que se colocaba sobre la taza. Los caballeros victorianos lo usaban para mantener su bigote impecable. La elegancia tenía su ciencia. El aventurero francés Alexandre Poussin cruzó África a pie durante 3 años, acompañado solo por su esposa. Recorrieron 14 pascalices y sobrevivieron gracias a la hospitalidad de los pueblos. Su historia muestra que aún existen viajes donde el mapa se dibuja con pasos, no con GPS. En 1993, científicos escoceses intentaron clonar una rana, pero olvidaron etiquetar correctamente los tubos. El resultado fue una rana con doble iris y patas deformes. Aunque falló, ese error inspiró las técnicas que luego llevaron al nacimiento de la oveja Dolly en 1996. A finales de los años 80, un inventor canadiense patentó el pañal para palomas mensajeras, argumentando que los parques se ensuciaban demasiado. Nadie lo compró, pero el diseño existe. Incluía cinturón ajustable y pequeñas bolsas removibles. La humanidad realmente ha intentado todo. Los cuervos han demostrado guardar rencor. En 2010, investigadores de la Universidad de Washington descubrieron que recordaban los rostros humanos que los asustaban durante años. Incluso transmitían el odio a otros cuervos. Son las verdaderas mafias del aire. En 2019, una cafetería de Seúl intentó hacer café de nube, sirviendo espuma flotante sobre una base de aire. La presentación era mágica, pero se deshacía antes de llegar a la mesa. Los clientes la apodaron la bebida que se evapora más rápido que tu sueldo. El explorador estadounidense Hiram Bingham, quien descubrió Machu Picchu en 1911, no se dio cuenta al principio de su importancia. Creía que era un puesto militar. Solo años después entendió que había encontrado una de las maravillas del mundo. A veces, los grandes hallazgos comienzan con un mal cálculo. El aventurero Ranulph Fiennes, conocido como el hombre más duro del mundo, se cortó un pedazo de dedo congelado con una sierra de carpintero. Lo hizo solo, en su cocina, porque le dolía, y los médicos querían esperar. Una anécdota real que parece sacada de una película de locos. El colibrí abeja de Cuba, con apenas 5 centímetros, es el ave más pequeña del mundo. Su corazón late más de 1200 veces por minuto, lo que equivale a un motor en miniatura. Si tuviera el tamaño de un humano, su ritmo cardíaco haría temblar el suelo. En 1912, un aprendiz de farmacia en Chicago mezcló por accidente el jarabe de menta con carbón activado. El resultado fue un sabor tan refrescante que inspiró al famoso Life Savers, el dulce con forma de flotador. Irónicamente, su creador lo llamó así por salvarlo del aburrimiento. En la ciudad italiana de Ivrea, cada febrero se celebra la Batalla de las Naranjas, donde miles de personas lanzan toneladas de fruta por las calles.
Esta tradición nació en 1808 para recordar una revuelta medieval. Termina con calles perfumadas, ropa manchada y sonrisas por doquier. En 2019, un fan de Avengers Endgame en México vio la película 103 veces en el cine. Se llamaba Agustín Alanís y entró al Guinness World Record. Dijo que quería honrar a Tony Stark. Su récord superó las 13000 horas dentro de las salas de proyección. El Skin Gun, desarrollado en 2011 por científicos de la Universidad de Pittsburgh, puede imprimir piel directamente sobre quemaduras, pulveriza células vivas que regeneran tejido en cuestión de días. Suena a ciencia ficción, pero ya salvó a más de 30 pacientes reales. El elefante africano es capaz de distinguir el idioma y tono de voz de los humanos. Un estudio en Kenia demostró que pueden reconocer si alguien habla con calma o con ira. Literalmente, saben si planeas acariciarlos o atacarlos solo con escucharte. Los M's nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Forrest Mars buscaba un chocolate que no se derritiera en las manos de los soldados. La idea vino de observar a soldados españoles comiendo grajeas de azúcar. Ese pequeño truco cambió la historia del dulce moderno. En España, el pueblo de Castrillo de Murcia celebra desde 1620 el Salto del Colacho, donde hombres disfrazados de demonios saltan sobre bebés recién nacidos. Se cree que así se limpian de pecados y malas energías. Una tradición que hoy parece impensable, pero que sigue viva cada año. En 2008, una fan japonesa de la banda Arashi se infiltró en un hotel disfrazada de empleada solo para dejar una carta bajo la puerta del vocalista. No fue arrestada, pero su hazaña se volvió leyenda entre los seguidores. A veces, la devoción cruza la línea de la locura. La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, implantó en 2024 el primer chip cerebral inalámbrico funcional en un humano. El paciente pudo mover un cursor con la mente. Lo que parecía magia en los años 80, hoy se activa con un simple pensamiento. El camaleón pantera de Madagascar puede ver en dos direcciones al mismo tiempo. Su cerebro divide la vista para analizar el entorno desde ambos lados. Si nosotros tuviéramos esa habilidad, podríamos leer un libro y ver una película al mismo tiempo sin mover los ojos. El famoso Kit Kat japonés tiene más de 400 sabores diferentes, desde wasabi hasta sake o té verde. Su nombre suena como Kitokatsu, expresión que significa buena suerte en japonés. Por eso, muchos estudiantes lo regalan antes de los exámenes. Un dulce que da esperanza. En Corea del Sur existe una ceremonia llamada Haesa, donde las familias preparan banquetes para honrar a sus antepasados. Lo curioso es que nadie puede probar la comida, está dedicada a los espíritus. Tras la ofrenda, todo se guarda o se destruye, como muestra de respeto absoluto. En Dubái, la compañía Hyperloop One está construyendo un tren magnético que viajará a 1200 km por hora dentro de un tubo al vacío. Prometen conectar ciudades en minutos. La prueba inicial fue tan veloz que las cámaras no alcanzaron a captarlo. Ciencia y velocidad, en su máxima expresión. El pulpo mimético del sudeste asiático puede copiar la forma y los movimientos de 15 animales diferentes, desde una serpiente marina hasta un pez león. Lo increíble es que elige a cuál imitar según el depredador que lo amenaza. Un camaleón marino con cerebro de estratega. En 1930, el heladero Harry Burt patentó el primer ice cream bar con palito, inspirado por su hija que no quería ensuciarse las manos. Su invención fue tan revolucionaria que cambió para siempre la forma de comer postres fríos. Todo comenzó por una niña exigente. En la India, cada año se celebra el Festival del Buey Pintado, donde los agricultores decoran a sus animales con flores, joyas y pintura. Creen que así se honra su fuerza y sacrificio.
Es un espectáculo colorido donde incluso los animales parecen saber que son las estrellas. Un fan de Star Wars en Alemania gastó más de 2.000.000 euros en convertir su sótano en una réplica exacta del halcón milenario. Tiene luces, botones funcionales y sonidos originales. Cuando su esposa lo vio por primera vez, solo dijo: "Por lo menos no es la estrella de la muerte". El exoesqueleto HAL 5, diseñado en Japón, permite a personas paralizadas volver a caminar, detecta impulsos eléctricos en la piel y los convierte en movimiento. Su nombre significa Hybrid Assistive Limb. Lo más impresionante, fue aprobado para uso médico en 2021. El axolote mexicano puede regenerar no solo extremidades, sino también partes de su corazón y cerebro. Los científicos lo estudian como clave para la medicina regenerativa humana. Irónicamente, está en peligro de extinción. El animal más inmortal lucha por sobrevivir. El famoso Chupa Chups fue diseñado por el artista Salvador Dalí en 1969. Su creador, Enric Bernat, le pidió un logo simple y alegre. Dalí lo dibujó en menos de una hora, asegurando que debía ir encima del caramelo, no al costado. Así nació una de las marcas más reconocibles del planeta. En una aldea de Indonesia, cada 3 años se realiza el ritual Manene, donde las familias desentierran a sus muertos, los limpian y los visten con ropa nueva. Luego pasean con ellos por el pueblo. Para ellos, la muerte no es un final, sino una visita que nunca se detiene. El murciélago de la fruta tiene la envergadura de 1,5 metros. Pese a su tamaño, se alimenta solo de néctar. Los lugareños en Filipinas lo llaman ángel nocturno. Cuando abre sus alas contra la luna, parece una sombra sacada de una película de terror o de belleza. En los años 80, los creadores de Skittles lanzaron una edición misteriosa, donde nadie sabía el sabor real hasta probarlo. Lo divertido es que los colores no coincidían con el sabor. Muchos niños creían tener poderes psíquicos cuando adivinaban el correcto. En Islandia, cada fin de invierno, las familias realizan el Bolludagur, o Día del Bollo, donde los niños golpean a sus padres con paletas de papel mientras gritan "Bolli, bolli". Cada golpe significa un pastel que recibirán más tarde. Es la versión islandesa de la dulzura con venganza. Un fan de Harry Potter en Florida construyó una escoba voladora eléctrica con un motor oculto. Alcanza 30 km por hora y flota a baja altura. La bautizó Nimbus 2021. Aunque no despega mucho, logró lo imposible: convertir la magia en ingeniería. En 2024, la empresa Open Bionics lanzó prótesis con sensores ápticos que permiten sentir temperatura y presión. Uno de los primeros usuarios, un músico, pudo volver a tocar el piano. Su testimonio fue simple: recuperé el tacto y las lágrimas. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años, lo que lo convierte en el vertebrado más longevo del planeta. Algunos nacieron antes de que existiera la electricidad. Su ritmo vital es tan lento que tarda 150 años en alcanzar la madurez. Un fósil que aún respira. El Twinkie, ese pastelito americano icónico, fue creado en 1930 con relleno de plátano. Durante la Segunda Guerra Mundial, se cambió a vainilla por la escasez de frutas. Ese cambio accidental lo volvió un fenómeno mundial. La guerra cambió la historia del snack. En Escocia, existe la tradición del Hogmanay Fireball, donde personas giran bolas de fuego sobre sus cabezas para recibir el año nuevo. Dicen que el fuego espanta la mala suerte, un espectáculo ancestral que ilumina el cielo con locura y coraje. En 2002, un hombre gastó $8,000 para parecerse un elfo. El joven empezó a fanatizarse cuando tenía 14 años y ya lleva realizadas 32 operaciones en su rostro.
modificó la forma y color de ojos, y se retocó los labios y la nariz en varias oportunidades para lograr el resultado deseado. La empresa Boston Dynamics presentó en 2022 el robot Stretch, capaz de mover 800 cajas por hora sin supervisión humana. Su precisión es tan alta que se usa en almacenes de Amazon. Si los robots tuvieran orgullo, este sería el campeón olímpico de la logística. En 2019, ingenieros de Harvard crearon un robot saltarín inspirado en las pulgas. Puede impulsarse hasta 30 veces su altura con un resorte elástico de polímero. Lo llaman Jump Bot, y su diseño se estudia para futuras misiones en Marte. ¿Quién diría que un insecto sería el modelo de un explorador espacial? La mosca soldado negra es uno de los insectos más valiosos del planeta. Sus larvas devoran basura orgánica y se transforman en proteínas para alimento animal. En 2022, la Unión Europea aprobó su uso industrial, un pequeño héroe alado en la lucha contra el desperdicio. En 2017, un chef de Nueva York creó un fenómeno mundial, el Rainbow Bagel, un pan multicolor que parecía salido de un dibujo animado. Su éxito fue tan viral que los pedidos colapsaron la panadería. Internet lo amó y los nutricionistas lo odiaron. En 1814, una cervecería de Londres sufrió una explosión tan grande que una ola de cerveza de 1.4 millones de litros inundó el barrio de St. Giles. Hubo heridos, daños e incluso muertes. La tragedia pasó a la historia como el Gran Diluvio de Cerveza. Los pingüinos emperadores tienen una técnica de supervivencia que parece un abrazo gigante. Se agrupan en círculos y van rotando para repartirse el calor. Cada movimiento es calculado y nadie se queda afuera. En la Antártida, el compañerismo es cuestión de vida o muerte. En 2003, la NASA probó un dron inspirado en el vuelo de las libélulas, capaz de moverse con precisión en todas direcciones. Se llamó Dragonfly Drone y sirvió de base para el actual modelo que la agencia planea enviar a Titán, una luna de Saturno. Naturaleza e ingeniería volando juntas. En 2020, mientras el mundo entero bailaba Blinding Lights en TikTok, más de 17 millones de usuarios participaron en el reto. Fue el baile más replicado de la década. Ni The Weeknd imaginó que una simple coreografía casera se volvería historia del internet. Los gusanos de cera pueden digerir plástico. En 2017, una científica española, Federica Bertocchini, descubrió que estos diminutos seres descomponen polietileno gracias a una enzima natural. Si se logra escalar, podrían ser la clave para limpiar los océanos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló el proyecto Acoustic Kitty, en el que implantaron micrófonos en gatos para espiar conversaciones soviéticas. El primer intento terminó cuando el gato cruzó la calle y fue atropellado. El proyecto costó $20 millones y fue una gran lección de realidad. En los últimos años, el avocado toast fue declarado el alimento más fotografiado de Instagram. Su auge comenzó en cafeterías de Melbourne y se volvió símbolo del estilo de vida hipster. El aguacate pasó de acompañamiento a estrella mundial, una revolución verde en el desayuno. En 1958, un científico llamado Richard James tropezó con un resorte que se movió solo y dio origen al Slinky, uno de los juguetes más vendidos del siglo XX. Nació de un accidente en un laboratorio naval. Lo curioso, su creador terminó dejando todo para unirse a un culto religioso. La abeja melífera puede reconocer rostros humanos. En 2005, investigadores australianos demostraron que recuerdan patrones faciales, algo impensable para un insecto tan pequeño. Si fueran del tamaño de un perro, serían mejores vigilantes que las cámaras de seguridad. En 2009, la canción Friday de Rebecca Black se volvió viral por ser considerada una de las peores de la historia. El video generó más de 150 millones de visitas y un tsunami de memes.
Años después, la cantante dijo: "Fue la peor semana, pero el mejor aprendizaje". El proyecto Iceworm fue una operación secreta de EEUU en 1960 para ocultar misiles bajo el hielo de Groenlandia. La base fue descubierta por un periodista danés décadas después. El plan fracasó por el derretimiento del hielo, irónicamente causado por su propio impacto ambiental. En 2022, un grupo de ingenieros creó un robot nadador inspirado en las mantarrayas, fabricado con silicona flexible y luces ultravioleta. Su movimiento es tan natural que engaña a los peces. Se usa para explorar arrecifes sin alterarlos. Tecnología que respira como un ser vivo. El escarabajo bombardero tiene una defensa química explosiva, mezcla dos líquidos en su abdomen y lanza chorros hirvientes a 100 grados Celsius. Los científicos usaron este mecanismo para diseñar sistemas de enfriamiento en autos eléctricos, la guerra biológica más pequeña del planeta. En 2020, la tendencia del Dalgona Coffee invadió TikTok. Su origen es coreano, pero nació como entretenimiento durante la cuarentena. La mezcla de café instantáneo batido a mano se convirtió en símbolo de paciencia y dolor de brazo. El pez payaso es uno de los pocos animales que puede cambiar de sexo. Cuando la hembra muere, el macho dominante se transforma y ocupa su lugar. Este fenómeno inspiró estudios sobre biología evolutiva y a cierto personaje famoso de Disney. En 2013, el Harlem Shake explotó en Internet con miles de versiones caóticas. Oficinas, escuelas y hasta policías grabaron sus propias versiones. El meme fue tan global que hasta la NASA participó. Era el caos perfecto convertido en celebración colectiva. En 2005, la Fuerza Aérea de EEUU lanzó el proyecto HAERP, supuestamente para estudiar la ionosfera. Pero sus antenas gigantes en Alaska despertaron teorías de control mental y manipulación del clima. Nunca se probó nada, pero el misterio sigue orbitando entre conspiración y ciencia. El gecko puede escalar vidrio gracias a millones de pelitos microscópicos en sus patas llamados setas. Su estructura inspiró la creación de guantes adhesivos para astronautas. En 2016, la NASA probó el prototipo en gravedad cero y funcionó como magia. En 1976, científicos soviéticos probaron una planta de energía subterránea secreta en Siberia. Cuando explotó, dejó un cráter visible desde el espacio. Décadas después, se descubrió que el accidente inspiró varios videojuegos postapocalípticos. Un desastre convertido en arte digital. El caracol cono marino posee un veneno tan potente que puede matar a un humano, pero sus toxinas inspiraron un analgésico 1000 veces más fuerte que la morfina. En medicina, los asesinos del mar a veces se convierten en salvadores. En 2016, el meme del Distracted Boyfriend fue declarado la imagen más usada del año. Lo curioso es que fue una foto de stock sin contexto alguno. Su simplicidad lo convirtió en símbolo universal de las tentaciones modernas. El loto ha fascinado a ingenieros por siglos. Su superficie repele el agua y la suciedad naturalmente. En 2008, científicos alemanes imitaron esa propiedad para crear pinturas y vidrios autolimpiables. Un ejemplo de cómo una flor inspira tecnología limpia. El proyecto Pigeon de 1943 intentó entrenar palomas para guiar misiles. Los pájaros picoteaban pantallas para dirigir el objetivo. Aunque funcionó, el ejército lo canceló por considerarlo poco serio. Fue la primera inteligencia artificial biológica y emplumada. En 2019, el meme del Área 50 y Uno Raid reunió a millones de personas que prometían asaltar la base secreta para ver alienígenas. Nadie lo hizo realmente, pero el evento se convirtió en un festival con disfraces y música. A veces, la locura colectiva se transforma en humor global.
El hongo Cordyceps invade el cuerpo de las hormigas y las controla como zombies, guiándolas a lugares donde el hongo puede propagarse. Este fenómeno inspiró la historia de The Last of Us. La naturaleza, como siempre, más aterradora que la ficción. En 2020, científicos del MIT desarrollaron un robot que nada como un pez, con músculos artificiales hechos de gelatina. Su misión: observar la vida marina sin ser detectado. Si el mar tuviera espías, este sería su mejor agente. Cuenta en los comentarios cuál de todas estas curiosidades te dejó más zarpado. No te vayas sin suscribirte, darle like y comparte para más curiosidades.